agradecemos al Señor por este tiempo. Ciertamente ha sido un refrigerio para todas, ¿verdad que sí? Este, y pues bueno, sin más, quisiéramos iniciar con la palabra. Y bueno, se queda con ustedes nuestra amada Angélica del Castillo, una mujer que nos inspira, nos abraza y ora por nosotros, por lo cual estamos agradecidos siempre. Ángel. Gracias, Liz. Me da mucho gusto saludarles a todas, ¿verdad? Qué bueno que están apartando este tiempo y yo considero que desde el momento que decidimos apartar un tiempo, la bendición del Señor ya está con nosotros, porque estamos siendo intencionales para buscarle y separar esta hora, ¿verdad? Para estar con el Señor. Así que las animo a que aprovechen todo este ratito. Y pues estamos viendo los libros de Esdras y Nehemías. Estábamos leyendo primera y segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías. Y yo les decía que Esdras y Nehemías son libros que son un solo libro, ¿verdad? Están pegados. Y nosotros los tenemos separados, pero es una continuidad. Y quiero comenzar hoy, como estamos hablando del poder de la palabra, quiero comenzar con el capítulo 3. Si ustedes tienen ahí su Biblia, que sería muy bueno, ¿verdad? Que yo sé que algunas tal vez están en el auto, ¿verdad? La otra vez vi a alguien ahí, o están en algún lugar donde no la pueden tener, pero si ustedes tienen ahí su Biblia física, es muy bueno, ¿verdad? Tener ahí un espacio. Y en Esdras capítulo 3, los versículos 1 en adelante, está hablando de el altar, cómo se restaura el altar. Y todo el inicio es impresionante cómo Ciro, un rey que no conocía a Dios, pero que Dios sí lo conocía, ¿verdad? Fue usado por Dios para hacer cosas impresionantes, pero no me quiero desviar de esto. Dice ahí en el 3, dice, cuando llegó el mes séptimo, 3:1, dice, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, dice, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadag, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. Y este es el punto importante. Edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él el holocaustos, ¿verdad? Y empiezan a hablar de las ofrendas. En el siguiente versículo dice que colocaron el altar sobre su base. Entonces, quiero comenzar hablando de lo que es la reconstrucción o construcción. Tal vez sea la reconstrucción porque tal vez está mal, o tal vez sea la construcción porque sea la primera vez. Estoy hablando del altar, de ese lugar de comunión o de encuentro con Dios. Y yo quiero que notemos algo. Es bien importante notar que los primeros que fueron pues a la ciudad que estaba toda destruida, que venían de Babilonia, donde los tenían esclavos, lo primero que hicieron fue lo primero, ¿sí? Así. Lo pusieron primero lo primero. Más importante que levantar la construcción que era el templo, era restablecer la adoración y la oración. Eso era lo más importante, ¿sí? Y eso es lo que representa el altar. Entonces, aunque ellos iban para construir lo que era todo el templo, y también después sabemos de la muralla que se construyó con Nehemías, pero lo más importante fue esto, levantar el altar. Y ustedes se van a dar cuenta ahí que habla del miedo que tenían por los pueblos que estaban cercanos, pero ellos decidieron poner a Dios primero. Eso me impresionó, porque dice que tenían miedo. Y yo creo que muchas veces cuando, no sé, tal vez ustedes recuerden, ¿verdad? Cuando conocieron al Señor, entró temor por qué dirán las demás personas, ¿no? Las que están a mi alrededor. Pero a pesar del miedo, pues aquí están, ¿verdad? Y las que pues nacimos en un hogar cristiano, ¿verdad? Pues no tenemos miedo, a veces se nos enfría la pasión, ¿verdad? Que también es delicado. Pero yo quiero que noten lo siguiente. Ellos colocaron el altar sobre su base, así dice. Eso significa que pusieron el altar en el lugar correcto. O sea, levantaron oración y adoración. Y esta es la frase que quiero que se graben ahorita. La construcción espiritual de mi vida debe preceder a la construcción física de mi vida. O sea, lo primero es la construcción espiritual,
lo de adentro. Para nosotros lo visible es lo más importante, ¿no? Que me sane, que me provea, etcétera, 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 ¿no? Lo físico. Pero realmente la construcción espiritual de cada una de nosotras como mujeres, como hijas de Dios o como varones, si hay algún varón por ahí escuchándonos, ¿verdad? Es más importante, debe preceder, debe ser primero a la construcción física de nuestras vidas o de nuestras familias. Entonces dice que en ese altar ofrecieron las ofrendas que el Señor decía. Y quiero que veamos una palabrita, ¿no? Dice ahí holocausto. Yo busqué la palabra holocausto y eso significa que la ofrenda era enteramente quemada, totalmente quemada. Y nuestras vidas deben de ser ofrecidas así, en holocausto, todo, totalmente quemados, ¿verdad? Para el Señor. Entonces, hay muchas instrucciones que el Señor nos da aquí, pero nos vamos a ir precisamente al capítulo 7, si me acompañan ahí. 7 de ahí de Esdras. Déjenme ver si es verdad. Sí, 7, 6. Sí, ahí andamos. Y quiero decirles que es bien importante este personaje llamado Esdras, ¿verdad? Porque dice 7, 6. Este Esdras subió de Babilonia. Dice que él era escriba diligente en la ley de Moisés. Estas son las características que tenía Esdras. Diligente en la palabra. Yo quisiera que así me describiera el Señor, ¿ve? Diligente en la ley de Moisés. Dice que el Señor su Dios de Israel había dado y le concedió al rey todo lo que pidió porque la mano del Señor su Dios estaba sobre Esdras. Qué bueno sería que en vez de Esdras dijera tu nombre, ¿verdad? Entonces, que seamos personas de la palabra, diligentes en la palabra. Esto es importante. Todo cristiano, toda mujer de Dios, está llamada a hacer la obra de un Esdras. Sí, a ver, ahí donde están, repitan, yo estoy llamado o llamada a hacer la obra de un Esdras. ¿Qué es lo que hacía Esdras o qué es lo que hizo Esdras? Él hizo conocer la palabra de Dios a las personas de su alrededor. Esto es bien importante, ¿eh? Eso fue lo que hizo. Y yo quiero que veas ahí el versículo 10 y 11 del capítulo 7 de Esdras. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir. La palabra inquirir es buscar, ¿sí? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y para cumplirla. Fíjense bien, él se esforzaba por buscar, ¿sí? O sea, como escudriñar y también por cumplirla. Dice, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y habla de ahí esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, versado, o sea, me encantan esos, ¿cómo se llama? Adjetivos, que busca la palabra para Esdras. Era, ¿cómo? Ya se me fue la palabra, la otra, era muy sabio, o sea, era diligente la palabra, era diligente y también era versado. Yo quiero que vean esa palabra también. Era preparado, tenía su corazón preparado, inquiría en la ley del Señor, o sea, todo esto, ¿no? Entonces, esta es la copia de la carta que dio el rey Atarjejes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos del Señor y en sus estatutos a Israel. Entonces, todo cristiano, cada una de nosotras, estamos llamadas a hacer la obra de un Esdras, ya les dije, haciendo conocer la palabra de Dios a las personas que están a nuestro alrededor. Hijos, familia, vecinos, amigos. Hay que hacer conocer la palabra del Señor a los que están a nuestro alrededor. Ahora, es bien importante esto. La palabra, Felipe nos ha enseñado que no solamente se debe de leer. Ya para leer es un problema, ¿verdad? Porque muchos no lo leen. Pero la palabra no solamente se debe de leer, se debe meditar y se debe memorizar. Y la Biblia habla de meditar de día y de noche. Yo creo que las que ya tenemos más tiempo en la palabra, conociendo esto, conocemos los versículos que dice, y medita en su ley de día y de noche. Meditar en la palabra de día y de noche. Y yo me acuerdo de una conferencista que vino y nos dijo lo siguiente, ¿sabes cómo preocuparte? Entonces yo les pregunto, ¿alguno de ustedes sabe cómo se debe preocupar uno? ¿Cómo te debes de preocupar? ¿Sabes cómo preocuparte? Bueno, yo me acuerdo que ella decía, si tú sabes preocuparte, entonces tú sabes meditar.
Porque meditar la palabra es pensar una y otra vez en lo que has leído. Eso es meditar, pensar una y otra vez. Es traer eso constantemente a tu mente, a tu corazón, hasta que forma parte de ti. De hecho, las preocupaciones, eso es lo que hacen. Nuestros problemas los traemos ahí, en la mente, en la mente, en la mente, y de repente forman parte de nuestra propia vida y hasta nos enferman. Eso es lo que hacen las preocupaciones, ¿verdad? Los problemas. Entonces, meditar en la palabra es traer los versículos, lo que leí, lo que aprendí, lo que me dijeron, y traerlo a mi mente constantemente hasta que forma parte de mi vida. Eso es meditar la palabra, ¿sí? Y memorizar, ahí les va. Bueno, nuestro reto en Trigo y Miel, para todas las que no son de Trigo y Miel León, ¿verdad? Sé que hay algunas directoras y personas tal vez de otras congregaciones que nos están viendo. En este mes vamos a memorizar bastantes versículos para que entren al, ¿cómo se llama? Al calendario de lectura bíblica. Memorizar. Nomás oímos la palabra memorizar y a veces eso nos aterra. ¡Uy, memorizar! ¡Qué susto!, ¿no? Tal vez te acuerdas de los poemas o de las recitaciones, no sé, algo, ¿no? De tu escuela, de tus clases, de tus exámenes, no sé. Pero memorizar esa palabra a veces nos da miedo. Y se nos olvida de repente hasta lo que acabo de leer. Digo, ay, no, y yo misma a veces maldigo mi propia vida, o bueno, yo ya no lo hago, no sé si tú. Ay, todo se me olvida, ay, yo no recuerdo nada, y empezamos a decir eso, ¿no? Y lo que yo sí me doy cuenta es que a veces hasta se nos olvida dónde dejamos estacionado el coche. No sé a quién le estoy diciendo eso, ¿verdad? A lo mejor te cuesta recordar el nombre completo de tu hijo y resulta que nomás tienes uno. Ay, sí, no se crean. A lo mejor no recuerdas el nombre de tu mamá. No sé, a veces se nos olvidan ciertas cosas y estamos preocupadas, pero ahí les va algo de la memorización para que no se me aterren. Memorizar la palabra no tiene que ver tanto con saber con exactitud cada frase, aunque a mí me gusta eso, pero no tiene que ver con eso, con memorizar exactamente cada frase, sino en lo que sucede. Fíjate bien, lo que pasa, lo que sucede mientras tú estás repasando. Tú repasas un versículo una vez, dos veces, lo estás leyendo. Es lo que sucede mientras estás haciendo eso. Los pasajes de la escritura. Si tú los lees una vez y otra vez, y yo a veces como que me acuerdo de algo, pero digo, no, mejor lo voy a leer todo para ver bien. Entonces, ¿qué sucede cuando estás repasando? Sucede algo impresionante. Ese es el poder de la memorización. ¿Sí? No es que sea exactamente, no, 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 sino lo que sucede cuando cada vez que tú repites la palabra, porque tiene poder la palabra. Ese es lo más emocionante. Y quiero que me acompañen, esto está en Esdras, quiero que me acompañen a Nehemías 8, que esto es poderosísimo. Nehemías 8, capítulos, bueno, el capítulo 8, y quiero que, aquí está, capítulo, vamos a ver el 7 primero. No sé si ahí lo, déjenme ver. 8. Para que lo tengan ahí. Espero que tengan ahí su Biblia bien. El Nehemías 8 habla precisamente de la palabra. Aquí lo tengo ya. Dice así, en el 1, dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Mucho ojo, Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Para esto ya pasó bastante tiempo, No crean que pasó poquito. Es importante porque se parece mucho al 3:1 de Esdras, que se juntaron todos para reconstruir el altar. Aquí se juntan todos como un solo hombre, pero para algo más. Y esto es lo importante aquí. Yo quiero que pongan mucha atención. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Y parece ser que nadie los obligó como la primera vez, que los convocaron. Aquí nadie los convocó, Aquí había ya un anhelo, algo ya había sucedido en el corazón de ellos, porque de su propia voluntad, esto es lo que me impresiona, aquí ya en Nehemías 8, cómo de su propia voluntad se unieron como una sola persona, ¿sí? Y vamos a ver para qué, porque habla del pueblo, todos juntos. Y yo quiero que, yo sé que hay algunas directoras de grupos
y hay bastantes personas que están conectadas, que están dentro de un área de servicio en las congregaciones, y a veces decimos, pues con que lea el encargado, con que lea uno, no, no, no. Tenemos que tratar de incluir a toda la gente, a la mayoría de las personas, todo el pueblo. Digan conmigo todo el pueblo, ¿sí? Todo el capítulo 8, yo quiero que vean, se menciona 7 veces todo el pueblo. Vean ahí, por eso es importante que tengan su Biblia, ¿eh? En lo posible. Ahí en el 8.1 dice, y se juntó todo el pueblo. Yo lo tengo así como en circulito. Todo el pueblo. Y luego en el versículo 3, si lo tienen ahí, versículo 3, en la última parte, ya casi para terminar el 3, dice, y los oídos de todo el pueblo. O sea, cuando la Biblia repite algo es muy importante. Y luego el versículo 5 vuelve a decir, 5, dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. Fíjense bien, porque estaba más alto que todo el pueblo. 2 veces, entonces van a ser 8. Y luego dice, y abrió, dice, y cuando lo abrió todo el pueblo, otra vez estuvo atento, revisen, ¿eh? El versículo 6, y todo el pueblo respondió. Bueno, nos vamos a saltar para que vean cuánto hay, es que dice mucho. Versículo 9, dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, otra vez, todo el pueblo. Y donde más dice el versículo 11, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo, versículo 12, no sé cuántos llevamos ya de todo el pueblo, ¿sí? Entonces yo quiero que se den cuenta qué tan importante es que todos, o sea, mi anhelo, mi deseo, mi urgencia era compartirles esto a todas ustedes para que lo puedan decir. ¿A quién? Díganlo. A todo el pueblo, a todo el pueblo. Esto es importante. Y en el capítulo 8, el versículo 7 y 9, menciona algo que me impresiona. Déjenme decirles. Vamos a ver primero el 2. Dice, y el sacerdote Esdras trajo al rey delante de la congregación, así de hombres como mujeres, y de todos los que podían entender. Mucho ojo. Ahora vamos al siguiente, al 3. La última parte. Dice, y de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Se repite 2 veces. La palabra no es solamente para mujeres. Porque muchos hombres nos han dicho, vean, no, pues que ella es la que tiene tiempo, es la que lo debe hacer. No, hombres y mujeres. Ahora, a veces decimos, es que él es muy joven para esto. No, 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 no. Si ya tiene manera de entender, ya tiene manera de oír la palabra, es para esa persona también. Niños, jóvenes, adultos, para todo el pueblo. Ok. Esdras era escriba y era sacerdote. Me impresiona porque dice que leyó la palabra, versículo 3, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Desde el alba eso significa que fue como más o menos a las 7, póngale que amaneció a las 7, hasta mediodía. O sea, se imaginan 5 horas oyendo la palabra. Y a veces nosotros nos quejamos por no sé, por 40 minutos. Ay, es que estuvo bien largo. Yo digo, ¿qué pasó? 5 horas se expusieron a la palabra y no había cuidado a niños, ¿eh? Estaban todos, hombres y mujeres. Estaban los niños, todos los que tenían, ¿cómo dice? Que podían entender, que tenían la capacidad de entender. 5 horas, estaban atentos al libro de la ley. Yo quiero que ese amor y esa pasión vuelva a encenderse en nosotros. Dice el versículo 7. Bueno, ustedes pueden leer todo se van a enamorar de este capítulo. Versículo 7. Y los levitas, ellos, al final dice, hacían entender al pueblo la ley. Importante. Y el pueblo estaba atento
en su lugar, no se estaba moviendo. Ahí me va a salir lo de la maestra Claudia Corona, lo de la maestra Liz y la maestra Rose. Ahí sí, todas las maestras que tengo aquí. Tengo muchas maestras, ¿verdad? Pero no estás moviendo, ¿verdad? Estaban atentos en su lugar, porque después vienen muchas distracciones. Pero había dos cosas importantes. Hacían entender y el pueblo estaba atento. Nosotros que conocemos algo de la palabra, tenemos que buscar la manera de cómo hacerles entender, pero también del otro lado tienen que estar atentos y en su lugar. Entonces, son dos cosas importantes. Y voy a irme versículo por versículo para irme rápido. Dice el 7. Bueno, hacían entender y estaban atentos. 8. Dice que leían claramente. Aquí otra vez, la responsabilidad de nosotros, de que a veces son muy aburridos o muy tediosos, tenemos que leer con claridad, ¿verdad? Y del otro lado es que ponían el sentido. O sea, miren, yo les voy a platicar. A veces, cuando ahorita pues no hay salidas a muchos lados, pero íbamos a un congreso lejano, así. Y yo decía, no vine a tan lejos para no aprender nada. Tengo que aprender algo, tengo que poner el sentido. Pero a veces el viaje había sido muy largo y tenía sueño. Y me andaba durmiendo. Y yo me acuerdo que yo me pellizcaba, me paraba, me picaba. Decía, no, tengo que oír, tengo que entender. O sea, te esfuerzas por la importancia de lo que estás oyendo. Entonces, tienen que leerte claramente y tú tienes que poner el sentido. Y aquí les quiero dar un primer punto y le voy a dejar el lugar a Liz porque nos van a platicar algo importante de la palabra. En el versículo 9, yo quiero que estén ahí conmigo. Estamos en el libro de Nehemías, capítulo 8. Dice, y Nehemías, el gobernador, acuérdense que estaba Esdras, que era escriba y que era sacerdote, que era docto, versado en la palabra, que conocía la palabra, era diligente, o sea, era un hombre de la palabra, ¿verdad? Pero Nehemías era el gobernador, era la autoridad. Pero dice, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y juntamente con los levitas, acuérdense que muchas veces nos han dicho que son nada más los músicos, eso no es cierto, son todos los que sirven, que están comprometidos. Dice, y los levitas que hacían entender al pueblo, ¿sí? Eso de hacer entender es también decir, guarda silencio, escucha lo que te están diciendo, pon atención, eso también es, ¿sí? Ellos hacían entender al pueblo, a todo el pueblo. Ellos dijeron, día santo es al Señor nuestro Dios. Dice, no os entristezcáis, no te pongas triste, ni llores, ¿sí? Porque todo el pueblo lloraba. ¿Se imaginan eso? Que todo el pueblo esté llorando, hombres, mujeres, jóvenes y niños. Todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Aquí es donde yo les quiero enseñar. La primera reacción de haber entendido la palabra, de poner el sentido a la palabra, de estarme en mi lugar, de amar la palabra, la primera reacción de entender la palabra es llorar. Esa es la primera reacción. Cuando tú estás oyendo la palabra, la estás oyendo y te está golpeando, la primera reacción tuya es llorar. O sea, yo diría tristeza que provoca arrepentimiento. ¿Se acuerdan que hay una tristeza que provoca algo acá? Dices, ay, o sea, o uno ve, es que ¿cómo es posible? Es tan santo, es tan poderoso, es que es para mí. No sé, hay algo que pasa y yo digo, no, nomás las mujeres somos lloronas, ¿eh? Porque aquí dice que estaban los hombres y las mujeres y los jóvenes. La primera reacción cuando tú has entendido la palabra es llorar. Lloras por el arrepentimiento, por la grandeza de la palabra y por tu pequeñez, mi pequeñez, ¿verdad? Esa es la primera reacción. En el versículo 10 dice, luego les dijo, vayan y coman grosuras y beban vino dulce y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Cada vez que tenemos la oportunidad de leer la palabra, por eso podemos decir que el domingo es un día santo. El martes es un día santo, o sea, todos los días son santos si tú lees la palabra. Cuando la palabra se abre y se lee, es un día santo, consagrado, dedicado. Y les dice, día santo es a nuestro Señor. Y luego les dice, no se entristezcan
porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Bueno, ese versículo conocidísimo. Yo digo que esta es la segunda reacción de haber entendido la palabra. ¿Saben cuál? El gozo de la salvación. Cuando has entendido la palabra y te están compartiendo la palabra y tú pones el sentido, no importa que sea la misma palabra que tú ya sabías y que ya conoces, pero estás poniendo el sentido, gozo viene a tu vida, el gozo de la salvación. Yo les digo que el gozo siempre vendrá como el resultado de confesar pecados. Siempre. Yo por eso digo que las personas más gozosas o las que tienen un auténtico gozo somos los cristianos, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, porque si tú has experimentado el gozo de eso, realmente tú tienes algo que no tenías y que la demás gente, por más escándalo y por más sonrisas que pueda tener, no tiene gozo verdadero, tal vez tiene alegría, pero el gozo es el resultado de la salvación. Y un ejemplo de eso es el Salmo 51, el versículo 8 y 12, cuando dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que se han abatido. Y el versículo 12, ¿verdad? Cuando dice, vuélveme el gozo de la salvación, de esa salvación que me has dado. Entonces, la salvación produce gozo. Si tú has sido, si eres una persona que ha sido perdonado sus pecados, entonces tú has experimentado gozo porque has entendido la palabra. Entonces, la segunda reacción, si has entendido la palabra, es gozo verdadero, porque la palabra trae salvación. Cada palabra que tú entiendes te salva de algo, ¿sí? Y eso es importante. A veces entendemos la salvación como algo único y que nada más sucedió una vez. No. Yo tengo que ser salva de mis pensamientos, salva de mis emociones equivocadas, salva de los problemas que me están rodeando, de las circunstancias, salva del afán. Y cuando yo entiendo una palabra, me llena de gozo cuando tengo la revelación y digo, wow, ¿cómo es posible? Y provoca gozo a mi vida, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con las otras reacciones que trae la palabra y algo más, pero yo quisiera que Liz, le quiero dejar el lugar a Liz tantito para que nos comente algo de la palabra. Adelante, Liz. Muchas gracias, Ángel. Pues más bien le quisiera yo dejar el lugar a mi mamá, mi amada mami, Ajá. la señora Rose, que nos va a compartir un testimonio poderoso de la palabra. ¿En Mami. inglés o en español? Dice Felipe que si en inglés o en español. En las dos. Tell me if you want, it'll be in English, but I think it's better in Spanish. Ay, In Spanish, please, in Spanish. This time in Spanish. órale. Okay, but Ponme this a time mí. it'll be in Spanish. Pues miren, hablando de la palabra y del poder de la palabra, yo quiero empezar con una gran declaración. Grande es el Señor, creador del universo, porque con su palabra estableció todas las cosas. La palabra de Dios es poder, es conocimiento, es ciencia, es dirección, es orden, es instrucción precisa, es un bálsamo, es paz en medio de las tormentas de la vida. Si tú tienes dudas, Dios tiene todas las respuestas por medio de su palabra. ¿Necesitas conocerle más? Él se revela a nuestras vidas, se revela a nuestras vidas a través de su palabra. ¿Te encuentras en una encrucijada en tu vida? Pues Dios te puede guiar por sendas de justicia, como dice el Salmo 23, por amor de su nombre o a su nombre. Él nos dirige si se lo permitimos. Él endereza nuestras veredas si lo reconocemos en todos nuestros caminos. Hay deleite en guardar sus mandamientos, pero ¿cómo los vamos a conocer? Hay que abrir la palabra de Dios y Él nos alimenta. Dios se da a conocer. ¿Tú lo quieres conocer más? Dios se da a conocer a través de su palabra. Y aquí es donde yo puedo recordar pues el testimonio de mi abuelo David. Pues él buscaba a Dios, como sabía, a través de la religión, a través de las tradiciones, lo cual lo llevó a prohibirle a mi abuela con celo de no hagas eso. Cuando a mi abuela le predicaron, estando en Estados Unidos, ellos fueron buscando pues alcanzar unas metas de mi abuelo, y estando allá alguien le predicó a mi abuela Raquel
Y ella con gozo entregó su corazón y recibió a Jesucristo en su corazón. Pero cuando ella le quería platicar a mi abuelo, él se molestaba y le decía, no, no, no. Pero pues bueno, Dios tenía un propósito grande para mi abuelo y muchas veces pues cuando nos resistimos, pues Dios nos va llevando a través de la tribulación y la prueba. Él tuvo un accidente muy fuerte estando allá en una parte donde hacía mucho frío, entonces estaba nevando. Él se accidentó y cayó inconsciente y estuvo por el golpe ahí en la nieve un buen rato, un buen tiempo. Cuando lo encontraron y él recibió el auxilio, pues descubrieron que él estaba ciego, que él había perdido la vista. Y pues estando en esa situación, ciego, postrado ahí en cama, Dios obró un milagro en su vista, pero sobre todo en su corazón. Un día mi abuela leía la Biblia mientras el abuelo estaba acostado en cama y él le preguntaba, ¿qué haces, Raquel? ¿Qué lees? Pero, pues porque él escuchaba cuando ella daba vuelta o escuchaba las hojas del libro. Y le decía, ¿qué libro estás leyendo? En eso, mi abuela se levanta de la cama para atender un asunto y dejó su Biblia abierta sobre la cama y salió de la recámara. Mi abuelo extendió su mano buscando, porque él no veía, buscando a ver si lograba alcanzar el libro. Y al lograr alcanzarlo, obviamente sin ver, lo acercó a sus ojos. Y este es el milagro. Él pudo leer donde estaba leyendo mi abuela, que era Éxodo 20, y lo primero que Dios le permitió ver fue, yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Espantado, quitó los ojos del libro y buscaba, volteaba alrededor, y todo era negro, todo era oscuridad, como nos sucede cuando no ponemos nuestros ojos en la palabra de Dios, ¿verdad? Todo es oscuridad. Y volvía a regresar su vista al libro y él podía leer. En ese momento mi abuelo fue transformado por la palabra de Dios, que le habló de una manera tan directa y tan obrando un milagro ahí. Y a partir de ahí, bueno, Dios lo usó grandemente y yo le doy gracias a Dios por este legado de fe que hemos recibido. Pero, pues, Dios transformó a mi abuelo de esa manera. Pero Dios puede transformar también tu vida. Y algo maravilloso que aparte de todo esto, de conocer la palabra de Dios, de reconocer su grandeza y que Él es el creador del universo y tiene cuidado de ti, ese cuidado de ti es muy personal. Él logró con mi abuelo, pues de esa manera, él pudo entender que Dios era poderoso, pero Dios puede transformar tu vida de una manera personal porque Él conoce tus circunstancias. Él tiene cuidado de nosotros de una manera tan personal. Y sí, probablemente Él no te hable o no se revele a tu vida como lo hizo con mi abuelo. Mi abuelo tuvo que quedar ciego para poder ver al Dios verdadero. Pero Él conoce lo que tú necesitas. Aún mejor, Él tendrá el cuidado de ti de acuerdo a tus necesidades específicas, porque Él te quiere bendecir a través de su palabra. Dice en Jeremías que si tú lo buscas de todo tu corazón, tú lo encontrarás. Tú lo encontrarás y será Él hallado de ti. Y yo ya nada más quisiera cerrar con Esdras 7:25, porque ahorita que comentaba nuestra querida directora acerca de cómo Dios usó la vida de Esdras, porque Esdras era un hombre sabio, entendido, versado en la palabra, y él pudo ser bendición.
Y eso impactó a tres reyes, Ciro, Darío y Artajerjes, porque siempre que quisieron ellos poner en práctica la orden que habían dado los reyes de reconstruir el templo, venía el ataque, venía la oposición. Y en una de las muchas veces que quisieron detener el avance de la edificación del templo, de la casa de Dios, nuevamente pues decían, vayan y chequen los libros, vayan y chequen la historia y verán que ahí el rey fulanito dijo esto. Y entonces, en una de esas veces fueron, regresaron y encontraron. Y a mí me encanta porque dice que los mismos reyes de Babilonia reconocían quién era el Dios de los cielos. Y en el Esdras 7:25, el rey Artajerjes le encarga a Esdras algo maravilloso. Y creo que se liga mucho con lo que nuestra directora nos está enseñando. Dice el versículo 25, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes en tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, les enseñarás. Entonces, bueno, creo que queda bien claro que tenemos tarea. He hablado como maestra. Tenemos tarea. Ya saben. Muchas gracias, mami. Muchas gracias. Qué bendición escuchar pues lo que el Señor te dio. Gracias a Dios. Pues me emociona. Gracias, Rose. Es un testimonio de poder, el poder de la palabra, el milagro que sucedió. Y yo creo que la reacción de David, ¿se llamaba? Sí, David, el abuelo de Rose, pues fue de gozo, ¿va? La segunda reacción que les enseñaba yo, la primera era el llorar, el darme cuenta que me he equivocado. La segunda reacción es el gozo de la salvación. Y la tercera reacción, continuando, lo vemos ahí en Nehemías, Nehemías capítulo 8, y vamos a ver el versículo 12, dice así, dice, y todo el pueblo fue a comer y a beber y a obsequiar, o sea, lo hizo, obsequió porciones y a gozar de grande alegría. Entonces, esto es importante, el obsequiar, el dar. Yo creo que la tercera reacción de entender la palabra es la generosidad. Nos volvemos generosas en todos los sentidos. De dar lo que hemos conocido, pero ir más allá. Yo cuando estoy contenta y Dios me ha mostrado algo en la palabra, quiero regalar muchas cosas. Me vuelvo generosa, quiero de lo que tengo, de mi comida, de lo que digo, ¿qué puedo regalar? ¿Qué puedo regalar? Se desata un espíritu generoso en todos los sentidos. Una sonrisa, una oración, quiero hablarle a alguien y platicar, no sé, quiero hacer mucho, ¿no? Pero por entender la palabra. Entonces, la tercera reacción de entender es dar, ser generoso, ¿sí? Pero me impresiona porque todo esto se desató, como dice aquí, vamos a leerlo, me encanta. Dice, y todo el pueblo, fíjense, todo el pueblo, acuérdense que muchos ya leímos que todo el pueblo, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. Esta es la razón. Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. El Espíritu Santo puede traer esa claridad de poder entender. Ay, Espíritu Santo, haznos entender. Porque cuando tú puedes entender lo que te han enseñado, lo que te compartieron el domingo en la conferencia, lo que tú leíste al abrir la palabra, o no sé, viene esto, viene gozo, viene el obsequiar, el ser generoso. O sea, todo esto se desata solamente por haber obtenido
esta verdad, el conocimiento real, no aquí, sino acá, en el corazón. Bueno, esta fue la tercera reacción. En el versículo 13, yo digo que está la cuarta reacción que viene. Dice en el versículo 13 que al día siguiente, fíjense que todo esto pasó en 5 horas que los fueron expuestos a la palabra de Dios. Así que no se quejen por 1 hora de conferencia o 2. O sea, hay que seguirle y seguirle. El día siguiente se reunieron las cabezas de familia, o sea, autoridades, ¿sí? Personas que estaban a cargo de otras personas, ¿sí? Personas que sirven, los comprometidos. Yo creo que ahorita están muchas mujeres y personas comprometidas escuchando esto. Entonces, todas las personas que tenían autoridad y que estaban comprometidos, al día siguiente se reunieron para entender las palabras de la ley. Todavía querían más, sacarle más jugo a eso. Si ya habían entendido, todavía querían más. Entonces yo veo que la cuarta cosa, la cuarta reacción es una mayor hambre de la palabra. Una vez que recibes una claridad de la palabra, una verdad, lo que viene es que te da más hambre. ¿Mm? Eres saciado, pero estás saciado de algo que te gustó tanto que quieres más. Y quieres más. Y quieres más. Te da más hambre. Y yo quiero animarles este día a que cuando abran este libro maravilloso, porque ya saben cómo soy yo, ¿verdad? Yo soy del libro. Yo sé que la palabra está en el iPad y yo también traigo mi iPad, me ayuda mucho a leer, a hacer la letra grande, pero yo soy, como dice Rose, que se escuchen las hojas. Aquí está Felipe diciéndome que se escuchen las hojas, que se escuchen. Hay algo que sucede en eso. Cuando yo abro la palabra, poder sale de ahí. Yo quiero que tú recibas esto. Tú abres ese libro maravilloso, poder sale de ahí. Y el que tú sientas o no sientas en ocasiones el poder, ¿sí? Eso no le quita el poder. Yo creo que hay momentos que estamos muy sensibles, como decía Estrellita en la oración, que estoy muy sensible y capto, ¿verdad? Estoy muy emotiva. Pero hay veces que no. Pero el que tú sientas o no sientas, eso no le resta el poder real de la palabra. Esto es bien, bien, bien importante. Y yo les decía en una ocasión que muchos quieren leer la Biblia como tomar un Revive o un Red Bull, una bebida energizante, ¿sí? Algo que te dé energía, bebida energética. A veces queremos leer la palabra así, pero yo les digo que a veces la palabra, y sí puede hacerlo, pero la palabra yo les digo que es como vitaminas. Cuando he tomado vitaminas, me las tomo y no siento nada. Digo, ay, yo creo que ni sirven. Yo creo que no me hacen provecho a mí. Me las tomo y que muy buenas, yo me siento igual. Bueno, yo digo, la palabra es como vitaminas. No sientes nada cuando la tomas, pero va a detener enfermedades. ¿Sí? Porque muchas veces dices, pues yo no me enfermo de nada, ¿para qué tomo vitaminas? Ni me hacen nada. Detiene enfermedad. Una vitamina puede detener enfermedad. ¿Sí? Las vitaminas fortalecen tu sistema inmunológico. Ahorita que está muy de moda eso. Te hace resistente a las pruebas, te hace resistente a la enfermedad. Y yo me doy cuenta que hay personas que a veces me dicen, oye, ¿y cómo puedes hacer esto y aquello y esto? Y para mí no es, pues sí es problema, pero no es para tanto. Yo digo, yo creo que la palabra me fortaleció, porque no me doy cuenta. Entonces, la palabra detiene enfermedades y te hace fuerte a las tormentas. A menor palabra y menor comunión, hablábamos al principio del altar. El altar habla de oración y habla de adoración. Y siempre será la oración, la adoración y la palabra, ¿verdad? Lo que nos ayuda en las tormentas y en las luchas. Y yo creo que a mayor palabra, a mayor relación con Dios, mayor fortaleza en las pruebas. No que se detengan las pruebas. Creo que no se detienen. Creo que somos más fuertes y resistentes a las situaciones complicadas. Y yo creo que cuando de repente nos golpean y nos tumban, pues me faltó más oración. Yo digo que todo fracaso en esta vida es un fracaso de oración, de adoración y de la palabra. Me faltó palabra, es la verdad.
Entonces, aunque no lo sientas, su palabra siempre estará obrando en lo profundo de tu vida cuando tú la lees. Ay, es que no entendí nada. Tú pone el sentido, disfrútala, cómela, porque va a estar obrando en lo profundo de tu corazón. Y yo creo que en estos tiempos peligrosos, cada vez más con las redes, que son una bendición en este caso, ¿verdad? Pero se levantan falsas doctrinas y engañadores y de repente es un poquito Mucha de... atención con eso. Dice, a ver, diles. Mucha atención con eso. Ahí está Felipe. Y yo creo que vienen esas situaciones y yo digo, ¿cómo me puede a mí engañar algo si yo conozco la palabra? No, no me puedo dejar engañar, pero es tan sutil para que yo pueda tragarme algo que sea con la palabra, pero con veneno. Entonces, yo creo que en estos tiempos peligrosos, con tanta falsa doctrina, necesitamos estar entrenados para discernir lo que es genuino, lo que está bien, y como cuando tomamos algo echado a perder, en el momento que lo echamos, escupirlo. Hay veces que está tan disfrazado que nos lo tragamos y nos da una diarrea, ¿verdad? Pero de todas maneras va a salir, que salga todo lo que nos sirve, ¿verdad? Pero tenemos que tener mucho cuidado con lo falso que llega. Y debemos decir, ¿verdad? Cuando oímos algo, cuando leemos algo, yo sé cómo Dios habla. Yo sé cómo Dios suena. Sé cuando Dios está haciendo algo. Yo sé cómo Dios actúa porque conozco la palabra de Dios. Eso me suena que Dios está metido en esto. No, aquí hay algo raro. Y no es que andemos ahí con sospecha, no, sino porque has leído la palabra y la palabra te da eso, esa sensibilidad. Hay tantas voces hoy que nos pueden confundir, pero solo hay un lugar donde podemos encontrar la voz clara que necesitamos escuchar y esa voz está en su palabra. Necesitamos que su voz prevalezca sobre las demás voces. Por eso yo necesito estar leyendo la palabra. Entonces tenemos que aprender a oír la voz de Dios en las Escrituras. Lo vuelvo a repetir. Yo necesito oír la voz de Dios en las Escrituras. Porque muchas veces yo quiero oír la voz de Dios, pero a través de otros. Sí se escucha, claro que sí. Y es bueno. Es bueno. Yo he oído la voz de Dios muchas veces a través de alguien más que está enseñando la palabra, que está compartiendo los domingos cuando nos reunimos, ¿verdad? Pero a veces solamente queremos oír la voz de Dios a través de otros. Y yo digo, está bien, pero recibe la voz de Dios de primera mano, no de segunda mano. Recíbela tú al leer la palabra. Y yo creo que el Señor nos quiere hablar a nosotros, cara a cara, cuando leemos la palabra. Cada vez que abras la palabra, es Dios hablándote a ti. Cada vez que yo abro la palabra, es Dios hablándome a mí. Le dije una vez a una persona, oye, ¿y qué te ha dicho Dios sobre este problema que me estás diciendo? Dice, es que Dios nunca me ha hablado. Dije, caray. Digo, ¿no lees la palabra? Pues sí, pero Dios no me habla. Eso es muy raro porque la palabra es la voz de Dios. Es importante. Cada vez que abres la palabra, es Dios hablando a tu vida. ¿Sí? Cada vez que Dios habla, cosas poderosas suceden. La primera vez que Dios habló, se hizo la luz y la oscuridad se fue. Bueno, la primera vez que está registrado, ¿eh? Eso sucedió. Pues cada vez que Dios habla, suceden milagros y suceden cosas maravillosas. Y yo quiero que se comprometan a leer la palabra en este tiempo. Que se comprometan a memorizar. No se espanten de oír memorizar, qué susto. No. ¿Qué sucede cuando tú estás repasando la palabra y pones el sentido? Ay, ver, no entendí, a ver otra vez. ¿Verdad? Algo sucede. Entonces, Liz, quiero dejarte el lugar. Creo que nos van a compartir algo tú y vamos a orar, sí. ¿Verdad? Sí. Muy, muy rápido. Buscaba alguna anécdota o algún dato curioso acerca de la palabra y en 1630 por ahí salió una edición de la Biblia donde le faltó una sola palabra, pero fue en los 10 mandamientos. Entonces, en vez de decir no cometerás adulterio, decía cometerás adulterio.
Entonces, imagínense, ¿no? Pues ahí fue un problema, pero fue que alguien se equivocó, o a una persona en la imprenta en 1630 se equivocó. Bueno, el asunto es que la palabra no se equivoca, jamás. Y quería hablarles muy rapidito de la inerrancia de las escrituras, esto es que las escrituras no tienen error. Y bueno, para entender esto tenemos que entender quién la inspiró, que fue nuestro Señor, que es santo, que es omnisciente, que es perfecto. Entonces, cuando entendemos que como dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, entendemos que como Dios es un Dios perfecto, omnisciente, sabio, perfecto, pues Él no se equivoca. Y me llamaba la atención la palabra inspirada porque viene del original exhalada, o sea, es lo que Dios sacó de su boca. Entonces, todo lo que sale de Él es perfecto. Y en el Salmo 19:7 me gusta mucho porque dice, la ley del Señor es perfecta, refiriéndose a la palabra del Señor. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces podemos confiar en que la palabra de Dios no se equivoca, aunque la ataquen, aunque digan que tiene contradicciones, aunque se pueden levantar muchas corrientes en contra de la palabra de Dios, pero tenemos la confianza de que al ser nuestro Señor perfecto, su palabra también es perfecta, no tiene error y podemos descansar en cada palabra que ha salido del aliento de Dios, porque va a convertir nuestra alma y porque hace sabio al sencillo. Y eso era todo lo que quería compartir muy rapidito. Entonces, le quisiera pedir a mi amada amiga Liz Martínez si nos puede dirigir en una oración para empezar a concluir, amiga. Ok, pues poniendo en práctica todo lo que hemos escuchado el día de hoy, vamos a pedirle al Señor que nos haga como a Esdras, mujeres diligentes, sabias y entendidas de la palabra. Señor, gracias, te damos esta tarde, Señor, porque lo que tú nos has enseñado el día de hoy es porque tú quieres, Señor, que nosotros seamos mujeres de palabra, mujeres que conozcamos tu palabra, pero también mujeres sensibles a esa palabra, Señor. Que seamos diligentes, Señor Jesús, para leerla, para aprenderla, para memorizarla, no como antes en la escuela, sino con una memorización, Señor, que traiga vida. Cada que la necesitemos pueda salir y pueda resurgir, Señor, tu palabra. Que a través del diario leer, del diario escudriñar en ella, Señor, tú puedas llevarnos, Padre, a que cada una de las reacciones que nos comentaron pueda ser visible en nuestra vida. La primera, pues la confrontación que nos va a hacer llorar, Señor, por si hay pecado en nosotros y nos va a llevar a ese arrepentimiento genuino, Señor, y ese llanto nos va a limpiar y nos va a purificar. De ahí, Señor, nos vas a llevar al gozo de tu salvación. Ese gozo y esa alegría que nos va a dar el poder ir y llevar tu palabra, ser generosas para compartir lo que tú haces con nosotros, Señor, ir más allá, que el Espíritu Santo traiga esa claridad para entender ese conocimiento real desde el fondo de nuestro corazón. Señor, que la cuarta reacción, que fue el que nos dé mayor hambre de tu palabra, nos lleve a escudriñarla, nos lleve a ser más comprometidos, Señor, a tomarla no solamente como una medicina o un antiviral, sino como una vitamina que va a ir reforzando, va a ir fortaleciendo nuestro sistema de tal manera, Señor Jesús, que nos va a ayudar en esos tiempos difíciles, y en el momento necesario tu palabra saldrá, y esa es la que nos va a ayudar a poder caminar confiadas en ti, Señor Jesús. Debemos, Señor Jesús, estar entrenadas, es lo que queremos, entrenarnos para poder discernir lo genuino de lo falso, Señor, para poder descubrir la falsedad, Señor, y poder llevarla a la luz de tu palabra, que ahí es donde saldrá, Señor Jesús. Sabemos, Padre, que
tú has puesto en nosotros una sensibilidad especial como mujeres, Señor Jesús, y debemos de aprovecharla, Señor, de aprovecharla para poder escuchar tu voz a través de la lectura, Señor, no esperando que sea un día de reunión para que nuestros directores o a través de alguien más podamos escuchar una palabra de parte tuya, sino al contrario, tenerla diario contigo, Señor, al momento de leer, poder escuchar tu voz que nos guía, nos dirige, nos exhorta, nos hace saber hacia dónde quieres que caminemos, Padre. En tu palabra no hay error, porque tú la inspiraste, Señor. Me encanta cuando dicen que inspirar es exhalar, porque me suena a mí a que tu palabra, Señor, es un suspiro que llega al alma, un suspiro que nos hace saber que somos amadas, escogidas para algo en especial, algo en específico, Señor, en este tiempo, poder llevar tu palabra, poder llevar de ese aliento tuyo a aquellos que tanto necesitan. Te agradecemos tanto, Señor, el que hayas pensado en cada una de nosotras para hacerlo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, amiga. Y por último, si Moni nos pudiera guiar en oración, mi amiga Moni Lara. Sí, claro. Yo te invito a que de todo tu corazón podamos decirle hoy al Señor, dile ahí en tu lugar, de todo tu corazón, dile, Señor Jesús, recibo la palabra viva que eres tú mismo, Jesús, que corre velozmente desde donde ha sido lanzada del trono de tu gracia, corre velozmente. Y Señor, declaro que con la ayuda de tu Espíritu Santo no la tomaré a la ligera. Haz tu obra, golpéame con tu amor, Señor, que me provoque arrepentimiento, Señor, y que pueda gozarme del perdón, Señor, que tú das a mi vida cada día, cada instante, Señor, y me hace una persona generosa, Señor. Dile, yo decido, Señor, reaccionar a tu palabra, Dios. Ayúdame, Espíritu Santo, a interrumpir esos pensamientos que en ocasiones vienen a deprimirme. Ayúdame, recuérdame tu palabra, que tu palabra es poderosa y que cuando yo abro mi boca, las tinieblas retroceden. Recuérdame, Señor. Pido que mis sentidos espirituales sean ejercitados al estar meditando en tu palabra de día y de noche. Gracias, Dios, por la palabra que nos has enviado. La abrazamos y requerimos tu ayuda, Espíritu Santo, para vivirla cada día. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Amén y amén. 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 Muchas gracias, amiga. Pues veo varias pastoras de Ciudad de México, San Luis, Querétaro, Aguascalientes, Dolores Hidalgo, Veracruz. Muchísimas gracias por conectarse. Es de verdad un honor tenerlas aquí con nosotros. Y pues bueno, no sé si quieras añadir algo, Ángel. Quisiera dar algunos avisos, pero ¿quieres añadir algo? Felipe quiere también decir algo, pero quiero que la palabra que escucharon hoy, ¿verdad? La exhortación o el ánimo, tienen que conocer, hacer y enseñar. Conocer, vivir y enseñar, para que les quede más claro, ¿no? Hay que leerla para eso, ¿no? Tengo que conocer, tengo que vivir la palabra y luego tengo que enseñarla a otros. Estos son los requisitos de un maestro, ¿no? De un buen maestro. Entonces yo tengo que conocer, bien, empaparme de esto, tengo que hacer, tengo que llevarla a la práctica y luego tengo que enseñarlo a alguien más. Y Dios nos ha llamado a todos a hacer esto. Entonces, mañana nosotros empezamos a leer el Evangelio de Mateo y a memorizar algunos versículos, 28 capítulos, uno diario, y memorizar algunos, y luego la carta a los filipenses, ¿verdad? Yo sé que algunas congregaciones tienen sus métodos, usen el que le digan en su congre, ¿verdad? Trigo y miel estamos con esto. El asunto es hay que estar comiendo la palabra y meditándola, disfrutándola, ¿verdad? Les amo mucho y Felipe quiere decirles algo antes de los avisos y despedirnos. A ver, aquí está. Saludos a todas las muchachas, saludos. La palabra es progresiva. Dios nos revela la verdad a través de leer, volver a leer, escucharla, meditarla.
Si una persona leyera la Biblia solo una vez, no va a profundizar en el entendimiento de quién es Dios. El amor de Dios está revelado a través de Jesucristo y la Escritura. Y solo es conociendo a Jesús a través de la Escritura y su palabra que vamos a profundizar en ese amor. Por lo tanto, las personas que leen poco la Biblia tienen poca revelación de Dios. Y no importa cuántas veces hayamos leído una porción, la revelación siempre va a aumentar cuando la estamos leyendo, meditando, estudiando. Es impresionante, sobrenatural, es como Dios mismo. Jamás vamos a terminar de aprender o de recibir más de Dios. Por eso es el milagro de la revelación viene a los que son constantes en la palabra. Y Esdras hizo esa obra maravillosa de poner la palabra otra vez en prioridad y meter al pueblo a adorar a Dios y a leer la palabra o a escucharla. He estado aquí, voy a procurar estar todos los lunes que pueda con mi esposa aquí. No lo habíamos acordado así, ni ella me lo está pidiendo. Y acabo de girar la instrucción a todos los directores de los trigos, de la red de trigo, que estén sus esposas conectadas. Acabo de dar la instrucción pastoral. Entonces vamos a tener a muchas esposas, veo a muchas que están conectadas. Nada más por mencionar, estuve escribiendo mientras estaba desarrollándose la plática con mi esposa. Estuve escribiendo y están Melissa Rodríguez, Lolis Durón, está Aida con Alberto Travesí, Viviana, Rubí Guerrero, está Silvia de Chucks Ochía, está Nel, está Oli que se conectó de Efraín, están... está Marisela, Viviana, sí ya la vi. Está Nora Soto, que también se conectó. Y yo les quiero pedir a las esposas, está Irma Correa, Vivi Correa, Jorge David se disculpó. Y bueno, a las esposas de los pastores que honren a sus esposos poniéndose el apellido de su esposo. Para que Angélica nunca va a aparecer como Hernández. No sé si se han preguntado eso. Ella siempre aparece como del Castillo. Y al ponerse del Castillo me honra. Me honra. Entonces pongan el nombre de su esposo, las esposas de los directores, porque si no por los apellidos de ustedes, apenas me aprendo los nombres de todas, no las voy a ubicar. Yo voy a estar aquí tratando de ayudar a mi esposa y cuando pueda, cuando no pueda, pues no podré, pero la mayoría del tiempo estaré aquí. Me da gusto saludarlas. Aquí hay una manita. Les doy like a todas las que estuvieron hoy, les doy like. Les mando un abrazo y un beso, muchachas. ¡Muchachas! Ok. Adelante, Liz, los avisos. Gracias, Ángel. Les mando yo también un abrazote y un besote y hay algunos avisos importantes. Y gracias, Rose, por contarnos ese testimonio de poder. Gracias a Felipe por estar con nosotras. Y pues bueno, también muchas gracias, Ángel, por la palabra. El Señor te usa para bendecirnos y para confrontarnos. Y bueno, algunos avisos para las chicas de Trigo y Miel León, aunque pues las que estén cerquita pues también están invitadas. El sábado 12 de diciembre tenemos nuestro brunch entre amigas. Va a ser la primera vez que hacemos un brunch, porque siempre es un desayuno, con todas las medidas de seguridad para que podamos hacerlo sin ningún problema con las mujeres que quieren ir, pero tampoco con problema con nuestras autoridades del gobierno. Los pases están al final de la reunión o con las servidoras. Bien importante, llevar cubrebocas, llevar tu sanitizante o alcohol o gel, alcohol en gel. Y bueno, por lo mismo de la contingencia no podremos recibir niños. Entonces, por favor, hay que buscar con quién los podemos encargar. Yo tengo 3, entonces pues no sé cómo le vamos a hacer, Ma, pero pues de alguna manera le haremos. Entonces, pues bueno, están los pases ya disponibles. Por favor, aparten este sábado, es bien importante que podamos estar, porque acuérdense que estamos buscando retener la cosecha de todo lo que se ha hecho este final de año, y esta es una herramienta excelente para poder hacerlo. También animen a sus esposos, hijos, hermanos, papás, para que puedan estar este fin de semana en el Congreso de Varones. La verdad es que yo creo que va a estar
muy, muy poderoso. El Señor les va a hablar y cuando el Señor habla, transforma y hace todo nuevo. Entonces, hay que mandarlos, chicas. Y también el miércoles 2 de diciembre, pasado mañana, sale una entrevista que le hizo la licenciada Claudia Naya a nuestra directora. Entonces hay que buscarlo en las redes sociales de Amistad Cancún. Puede estar en YouTube, puede estar en Facebook. Entonces hay que buscarlo. Va a estar pues siempre muy, muy interesante escuchar hablar a estas dos mujeres de Dios. Pues vamos a aprender segurito. También para recordarles, vamos a estar leyendo el libro de Mateo este mes de diciembre. Entonces hay que cerrar con broche de oro, leyendo la palabra, esforzándonos y memorizando la palabra, porque, pues bueno, lo que se queda en el corazón nadie nos lo puede quitar. Entonces de repente somos como, bueno, lo digo por mí, a veces soy muy dependiente de buscar en el teléfono, pero no hay cómo aprendernos la palabra porque pues eso nadie nos lo puede quitar. Y acuérdense que lo que nos decía ahorita al final Ángel, conocer, vivir y enseñar la palabra. No sé si quisieras añadir algo más, Ángel. No sé, Claudia Corona, si tiene algo. Sí. Acerca de entender y hacerla nuestra, ¿verdad? La palabra, que era lo que ahorita escuchábamos. Nosotros trabajamos con niños, con jóvenes, y hemos visto cómo testimonios, ¿verdad? De jóvenes se están cambiando, Ángel, amigas, por entender la palabra. Están cambiando, están dejando de decir groserías, están dejando de comportarse de formas indecentes, se están cambiando la manera de vestirse por entender la palabra. Y si eso Dios lo hace con los jóvenes, con los pequeñitos, con los niños, pues lo va a hacer también con nosotros. Nosotros somos un ejemplo de un estilo de vida, como mamás, como en el trabajo donde tú estés, somos ejemplo de un estilo de vida. Es por eso que debemos, ¿verdad?, entender y hacer la propia la palabra. Sí, Ángel. Ok, gracias, Clau. Adelante. Gracias, maestra. Sí. Sí, muchas maestras y teachers. Son una bendición todas. La verdad es que yo tengo a mis hijos en la escuela de Unamis y se tienen que aprender muchos versículos y yo le doy gracias a Dios por eso, porque en los ejemplos, en los libros, en todo está el Señor y eso transforma su vida. Ahorita chiquitos y pues aun cuando fueren viejos no se apartarán de la palabra en el nombre de Jesús. Pues bueno, chicas, un gusto verlas. Las esperamos, acuérdense, mañana tenemos transmisión a las 8, el viernes también a las 8, acuérdense que podemos ir a orar. Han sido tiempos hermosos de oración, entonces ojalá nos puedan acompañar. Empezamos desde las 8 de la noche, pero la puerta está abierta 20 minutos, media hora antes. Y pues nos estamos viendo en 15 días. Les estaremos enviando las ligas y todo para que se conecten de una manera sencilla. Y pues les mandamos un abrazo, las bendecimos en el nombre de Jesús y que tengan una muy hermosa y bendecida semana, llena de la palabra de Dios, acuérdense. Sí, besos a todas. Besos. Y los versículos a memorizar están ya escritos en el chat. Ahí están todos. Perfecto, pues eso. Vaya. Y cambié mi nombre, Ángel, ya le puse Liz Gómez. Ok. Listo, todas, chicas. Pues muchas gracias. Bye, bye. Gracias. Bye. Gracias, Liz. Gracias, Ángel. A ustedes. Bye, bye. Gracias. Nos gustamos con tenerlas y saludarlas. Gracias. Bye, bye. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Esa es Estrella. Gracias. Muchas gracias. Les amamos. Moni. En el chat dicen gracias, bendiciones, saludos a todas, muchas gracias a todas. Adiós, chicas, bye bye.
Love you, mamá. Bye. Love you all. Bye bye. Bye bye, Rose. Gracias, qué tremendo testimonio, wow. Gracias a Dios. Un legado de fe hermoso. Sí. Adiós, chicas. Bye. Gracias. Gracias, chicas. Como siempre. ¿Ya dejó de grabar la estrellita? Sí, yo creo que ahorita dejas de grabar, le puedes picar ahí donde mismo, donde le picaste hace ratito. Ajá. Y ¿Desea ya detener la grabación en la nube? Le digo que sí, ¿verdad? Sí, ahí deténla